En la arquitectura se conjugan el arte y la técnica de proyectar, construir y decorar edificios en función de la vida humana. Estamos aquí hoy para hablar de la arquitectura y por ello vamos a entrevistar a Ana Lozano, que es una arquitecta, pero bueno, también hablaremos de eso. Y primero que nada, muchísimas gracias por concedernos estos minutos. Gracias a vosotros. Primera pregunta que queremos lanzarle: ¿por qué decidió ser arquitecta? Pues la verdad es que os va a resultar paradójico empezar por aquí, pero yo casi me atrevo a decir que no lo decidí. Yo era una niña, pues era buena estudiante, mis resultados eran bastante satisfactorios, tenía un padre arquitecto y entonces pues en aquel momento la ecuación se terminaba de una manera muy rápida. Una buena estudiante con nota suficiente para acceder a una escuela que en su momento tenía una nota de corte muy alta y un padre arquitecto, pues prácticamente cerraban el círculo. No tenía una vocación especialmente definida, pese al hecho de que desde niña había pisado obra y había vivido con mucha intensidad la profesión de mi padre y por lo tanto me resultaba tan atractiva como de admirar era la figura del profesional que tenía en casa. Más tarde, pues ampliando mis estudios con una formación específicamente financiera, he descubierto que tenía una enorme vocación también por las finanzas y que por resultar demasiado tardía, pues al final me he dedicado en cuerpo y alma a la arquitectura que he aprendido a amar, yo te diría que incluso una vez titulada. De todos los cientos de proyectos que ha realizado, ¿con cuál se queda? ¿Cuál es el proyecto que se siente más orgullosa? No me quedo con ninguno. Yo soy de las que opina que los arquitectos nos pasamos la vida haciendo un único proyecto, que toma su forma en función de otros condicionantes, como pueden ser pues, el cliente, el presupuesto, el lugar, el momento vital en el que estás también, las necesidades, el programa de necesidades en torno al cual se desarrolla y toda una serie de condicionantes exógenos que acaban dándole forma, pues como el escultor le da forma a la arcilla. Pero que en el fondo estamos siempre en búsqueda de una especie de proyecto obsesivo que no es ni más ni menos que la forma en la que traducimos nuestras inquietudes, nuestras voluntades, nuestros sueños, nuestras añoranzas, nuestras obsesiones también y a la que damos forma en forma de reflexión arquitectónica. De todos me quedo con cosas buenas, de todos intento aprender los errores, con todos soy muy crítica y eso también hace que quizá no presumamos demasiado de los proyectos que hemos terminado. Si tengo que estar especialmente satisfecha de alguno de ellos, pues podrían ser los últimos proyectos de Japón que he hecho con mi socio Víctor Carrasco y que me han permitido sobre todo también enfrentarme a un ejercicio de empatía y de comprensión de una cultura totalmente distinta a la nuestra y que me ha permitido sobre todo comprender cómo la arquitectura es un lenguaje universal que es capaz de poner en común y en relación a gente de lugares muy dispares y de momentos históricos totalmente diferentes. A lo largo de toda su carrera profesional, ¿alguna vez han infravalorado su trabajo por el hecho de ser mujer? Nunca me he planteado esa cuestión. Sabéis que todavía la construcción es un mundo profundamente masculino, donde la mayor parte de las reglas están escritas por hombres, que las mujeres a veces desafiamos con una manera de ser totalmente distinta en la forma en la que reaccionamos ante la adversidad, en la forma en la que ejercemos el liderazgo, en la forma en la que ejercemos la autoridad y el mando, son probablemente también distintas. Nunca me he visto sometida a lo mejor ha ocurrido, pero nunca. Sí que es verdad que cuando empecé a trabajar muy jovencita y con proyectos de mucha responsabilidad, la obra sobre todo era un momento de gran trascendencia porque había que sobrepasar esas barreras relacionadas con la aparente fragilidad de la mujer en un mundo eminentemente adverso como era el sector de la construcción. Y clave era en cada una de ellas ganarse desde el primer momento la autoridad, que no la potestad.
y conseguir que todo el elenco de mando que estaba por debajo, cuando hablábamos de la ley y del rol en el que nos situaba la ley como directores facultativos de obra, nos permitía realmente ganarnos el respeto y por lo tanto la autoridad real sobre las personas que debían estar por debajo en ese proceso. Entonces nunca me he sentido infravalorada, pero es verdad que al principio la combinación de joven y mujer hacía doblemente importante ganarse la confianza desde el primer momento. El techo de cristal son barreras invisibles que encuentran las mujeres a la hora de ir ascendiendo en sus puestos de trabajo. Ana, como CEO de la consultoría empresarial y estratégica llamada Valencia Strategy, ¿ha encontrado este techo de cristal? Bueno, el techo de cristal es una realidad que yo no te voy a negar. No en vano, me parece que es apenas el 12% de la representación femenina en cargos ejecutivos en España frente a una media europea del orden del 26 o algo así, si los datos que manejo no son incorrectos. Si me tengo que referir a mi propia biografía, me resulta muy complicado hablarte en términos totalmente personales de techo de cristal, porque esa figura existe obviamente en grandes organizaciones, en grandes compañías donde hay una jerarquía en la que hay que ir ascendiendo peldaños. En mi caso, pues la figura de CEO era relativamente fácil de conquistar cuando es uno mismo el que crea su propia empresa y por lo tanto se reserva para sí mismo un cargo de la máxima responsabilidad. Yo heredé una estructura, o me incorporé siendo muy jovencita a una empresa familiar que hice crecer. En un momento dado tuve que liquidarla también y la segunda aventura empresarial que inicié en el año 2014 ya de alguna manera incorporaba todos los valores de la compañía que manejamos ahora y sobre la que la hemos hecho crecer. Entonces, el problema del techo de cristal yo creo que está relacionado con la tradición en la que, y probablemente en España es más patente que en otros países de la Unión Europea, porque es verdad que la figura de la mujer ha sido una figura históricamente vinculada al hogar, al cuidado de los hijos y por lo tanto con una proyección profesional relegada respecto a la figura del marido. Solo en casos absolutamente excepcionales donde la valía personal o las circunstancias sociales o el temperamento de grandes mujeres han brillado sin importar en qué época se han desarrollado. Hoy en día yo creo que las mujeres primero tienen que creerse profundamente que quieren ser ejecutivas, tienen que apostar por ello y tienen que vencer un obstáculo que es un obstáculo absolutamente personal, que es la decisión clave en la vida de cualquier mujer de si ser madre o no serlo, en qué momento serlo, ser madre de cuántos hijos y cómo poner todo eso en relación con la trayectoria profesional. Obviamente esto es algo en el que los hombres tienen también mucho que decir y que tienen que hacer de su decisión personal también el contribuir al éxito profesional de sus mujeres o de sus compañeras y contribuir juntos al cuidado de los niños en un reparto lo más equitativo posible, dentro de que al final las engendramos somos nosotras y que por lo tanto las primeras decisoras de nuestra situación respecto a la maternidad tenemos que ser nosotras. Sí, verdad, porque aprovecho para decir que Ana tiene 3 hijos y cómo ha podido compaginar todo esto. Pues primero con una voluntad férrea de ser madre, que me vino muy joven. Yo supe muy pronto que quería ser madre. Esperé lo justo para titularme, para tener a mi primer hijo. Fui madre por primera vez con 26 años, después con 29 y luego con 30 o 31, lo cual me permitió tener unos hijos relativamente joven. La flexibilidad que te da este trabajo me permitió también implantar sistemas de trabajo desde casa que me permitían pasar mucho tiempo con ellos, una flexibilidad absoluta en los horarios que me permitió también organizar muy bien sus tiempos de ocio y mis tiempos de dedicación profesional,
a costa obviamente también pues, de trabajar mucho en horas en las que a priori el resto está disfrutando de un descanso. La vocación férrea de ser madre ayuda mucho, eso me parece que es fundamental. Y luego pues, el entorno familiar. Yo probablemente no hubiera podido hacer muchas de las cosas que hago y no las podría hacer hoy sin tener a su vez unos padres que me han ayudado muchísimo en el cuidado de mis hijos, una madre absolutamente entregada para completar mi horario, y luego unos niños pues, que se han desenvuelto también con muchísima responsabilidad y que han sabido acomodarse y acomodar también sus ritmos vitales a las necesidades de trabajo de su madre. Como profesora del máster de la asignatura Arquitectura Avanzada, ¿ve alguna diferencia entre alumnos y alumnas? Yo no veo ninguna. No la veo como profesora del máster, no la veo como empresaria a la hora de contratar, no la veo como responsable de un equipo formado indistintamente por hombres y mujeres. Yo creo que las diferencias las pone otro. Es verdad que hay sensibilidades distintas, eso obviamente no seré yo quien lo niegue. No me atrevería a decir que haya cualidades que son típicas y exclusivamente masculinas y cualidades que son típicas y exclusivamente femeninas. Al final, la persona más completa es la que tiene un adecuado equilibrio de ambas y por ello pues, supongo que no es tampoco casualidad que mujeres que ejercen puestos de gran responsabilidad tienen cualidades que pueden interpretarse como típicamente masculinas, y sin embargo hombres que tienen o que comparten cualidades típicamente femeninas son más aptos para desempeñar otro tipo de funciones. Entonces yo creo en el equilibrio, creo en una igualdad entendida desde la voluntad de ser iguales, no desde la reivindicación de la igualdad. Obviamente no somos iguales, hay muchas cosas que nos hacen distintos, pero creo que la empatía, creo que la capacidad de situarse en el lugar del otro, creo que la voluntad férrea de entender a los demás es la que nos prepara mejor para trabajar indistintamente con hombres y mujeres. La mayoría de estudiantes universitarios aquí en España son mujeres, alrededor de un 54%, sin embargo tan solo un 12% eligen una carrera práctica técnica. ¿Por qué cree que es esto? Hay muchas teorías al respecto, yo no me atrevería a dar una. Es verdad que está muy estudiado, que es probablemente de nuevo también por el peso de la tradición y por la figura que ha ocupado la mujer históricamente, vinculada obviamente al engendrar los hijos y a sentirse responsables de su evolución, pues a priori las haría más aptas para el cuidado en general. Entonces pues todas las ramas sanitarias, todas las ramas vinculadas a la educación, al trato con niños, al trato con mayores, al trato con personas en general, pues a priori parece ser que algo en la forma de ser de las mujeres nos hace más aptas para eso. Pero yo no creo realmente en eso. Yo creo que ha habido históricamente, hay una evolución que está en marcha, que como todas las evoluciones requerirá su tiempo. No creo que disrupciones exógenas al proceso como legislaciones ayuden en nada, sino que tiene que ser la sociedad la que apueste en su conjunto por hacer que las personas, independientemente de su género, con su carácter, con su temperamento, con sus habilidades, con sus aptitudes y con sus vocaciones, encuentren el lugar que mejor desempeñan. Las carreras técnicas históricamente han estado vinculadas a los hombres porque las salidas profesionales estaban más al alcance de los hombres, no porque las mujeres estén menos preparadas para desempeñarlas con absoluta maestría. Entonces creo que el camino está en marcha, se está recorriendo y requiere una vez más de una voluntad férrea de las mujeres por recorrerlo. Y por último, si pudiera darle algún consejo a las mujeres que quieren empezar arquitectura en estos momentos, ¿qué diría? Bueno, yo tengo un amigo que siempre dice que los consejos son como la sal, que solo hay que reservarlo para el que lo pide, y no creo que esté yo capacitada absolutamente para aleccionar a nadie ni para dar consejos, pero si tengo que dar un consejo se lo doy igualmente a hombres y a mujeres, y es que cada uno explore lo que más feliz le hace y en aquello en lo que puede ser bueno.
porque la combinación de la aptitud y de la voluntad y del amor y de la pasión por el trabajo es la mejor clave del éxito. Pues muchísimas gracias, Ana Lezano, por estos minutos y por toda esta sinceridad que has transmitido y, bueno, larga vida en la arquitectura. Muchas gracias, buenos días, buenas tardes y buenas noches.